este momento estoy grabando la clase. Bueno, entonces les pido el favor que silencien sus micrófonos si no están hablando. Si quieren participar pueden levantar la mano y hacen las intervenciones que deban hacer. Bueno, ok, vamos a empezar voy a compartirles la pantalla para que ustedes vean lo que tenemos pensado para la clase de hoy. Disculpen, taller de pensamiento español y comprensión lectora décimo. ¿La están viendo todos? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, por favor, Dana, vas a... no estoy... Dana, sí. Dana, por favor, lee pero es que necesitamos está identificado que cada foto. Porfa, estoy escuchando algo. ¿Silenciamos los micrófonos o me toca silenciarlos todos? Gracias. Dana, te escucho. Con esta clase lograrás competencia, uso del conocimiento. Tendrá un conocimiento de la Edad Media y el Renacimiento en la literatura española, explorando a través del plan lector la narrativa propia del periodo, su contexto histórico y las principales características ideológicas del periodo, adquiriendo herramientas de hermenéutica que le permitirá una mejor interpretación de textos. Junto a estos elementos, el estudiante aprenderá ciertas normas ortográficas y gramaticales que le permitirán mejorar su nivel de escritura, fortaleciendo el nivel del conocimiento en medios de comunicación que serán puestos en práctica en Frame Stereo. Objetivo: preparar las temáticas vistas durante el periodo. Ok, perfecto. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Repasar las temáticas que hemos visto. Entonces, básicamente, aquí en la agenda del día, resolver las preguntas, resolver las inquietudes metodológicas, que esto ya... Por favor, hay un micrófono que está sonando. Creo que es el tuyo, Osvaldo. ¿Puedes silenciar tu micrófono, Osvaldo? Ok. Gracias. Es que hay un sonido de fondo que creo que interrumpe a los demás. Resolver preguntas o actividades pendientes, resolver inquietudes metodológicas. Osvaldo, por favor, préstame atención. Resolver inquietudes metodológicas, resolver inquietudes de los temas vistos durante el periodo. Bueno, acá van a encontrar una serie de recursos, que es lo que vamos a necesitar para trabajar, y aquí nos vamos con el mapa conceptual del periodo. William Plazas, en literatura, ¿qué teníamos que ver durante este periodo? Edad Media, Renacimiento, siglo de oro español. Perfecto, ¿esa temática la vimos? Señora. Bueno, muchas gracias. En cuanto a producción textual, Charit Mariana Hernández. Charit. Sí, perdón. Miren, por favor, cuando nos demoremos en responder, tienen punto negativo. ¿Listo? Sí, señora. Dime. Producción textual, crónica y mapas conceptuales. Ok, ¿qué es una crónica, Charit? Una crónica es como una historia. A ver, espérate. No, es como un relato de un momento en el tiempo, podría decirse, que se relaciona, por ejemplo, con qué clase de cambios pudo tener en la parte social, económica y así. Bueno, se va a tener en cuenta la cronología, ¿no? Ivalú, cuéntame qué es una crónica, por favor. Listo, pero es que tenía el micrófono apagado. Bueno, una crónica podría definirse como un texto que tiene un orden cronológico. Entonces se busca pues que los hechos que se narren dentro del texto se relacionen de una forma, o sea, desde el principio hasta el final, y también pues suelen ser muy descriptivos. Por ejemplo, en las crónicas de Indias. Okay. ¿Sí? No, dime el ejemplo de las crónicas de Indias. Claro, como debían ser tan específicos para contar a España cómo eran las cosas en América, entonces, por ejemplo, hasta los sabores tenían que describirlos. Tenían que ser muy específicos en la parte descriptiva. Ok, perfecto. Bueno, me va a decir, por favor, Laura Jerez, en los mapas conceptuales, ¿qué es lo fundamental de los mapas conceptuales? La información, el esquema fundamental, ¿para qué nos sirve un mapa conceptual? Pues nos sirve como para organizar conceptos de una idea fundamental que se está viendo
y pues tener en cuenta cuáles son como los temas principales, sus subtemas y pues la definición de cada uno y como cómo se relaciona y algo así en sí. Ok, perfecto. Samuel Cardoso, ¿qué son los actos del aula? Los actos del aula, imagino que se refieren a la forma de expresarnos, de hablar, de usar el vocabulario, de emitir un buen mensaje, que el mensaje sea claro, que no sea confuso. ¿La actividad de Santillana de qué trataba de los actos del aula, Samuel? Profe, Señor. ¿puedo hablar? ¿Sí? Ah, no, pero Pues, espérate, Samuel, ¿hiciste la actividad de los actos del aula? Espérate, estoy viendo la página. Muy bien, muy bonito, ¿no? Eso ya tenemos que tenerlo claro. Señor, ¿quién iba a hablar? yo, profe, los altos de la verdad no sería más como los enunciados que hacen unir ciertas frases para darle más sentido. Ok. Más como el qué, como el de, y así. Ok, ¿qué dice Valeria? Sobre los actos del habla, son más que todo la forma en la que tú solicitas información y tú te expresas, como decía Samuel. Entonces, aquí en el libro nos hablaban sobre la directa y la indirecta, que era, pues en este caso se enfocaban en la forma de preguntar y solicitar información. Ok, perfecto. Ajá, Susana, y señor. también habla de los tipos de actos del habla, el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo, son como las tres partes y decir lo que dijo Valeria. Ok, perfecto. El discurso, Susana Uzcategui, ¿qué es el discurso? ¿Qué es lo importante de un discurso? No te escucho, Susana. Un discurso es un enunciado que puede expresarse de forma escrita u oral y generalmente se usa como para convencer a un público o algo así. Ok, perfecto. Luisa. No te escucho, Luisa. Prende el micrófono, por favor. Ya. Pues digamos, más que todo es como que exponer, digamos, como que convencer la audiencia, digamos, oralmente en público, diciendo como que tu forma o lo que piensas o unos argumentos que tú tienes o, digamos, exponer un tema, pero digamos, más que todo como que el principal es como persuadir y convencer a la audiencia. Ok, perfecto. El objetivo principal de un discurso es persuadir. Aquí tenemos la temática del periodo. ¿Sí, Daniel? Sí, señora. ¿Nos falta algo o algún tema nos quedó sin ver? ¿De los que tenemos acá en el mapa conceptual del periodo? Creo que no. Ok, aquí tenemos, este es el resumen de las temáticas que ustedes deben saber perfectamente. Entonces me voy para el contexto literario de la Edad Media, señores. Aquí es donde ustedes tienen que estar supremamente claros, ¿cierto? Entonces, Camila Cortés, cuando nos hablan de la Edad Media en España, ¿de qué fecha estamos hablando? Aquí simplemente está del siglo XI al siglo XV, ¿cierto? Pero cuando hicimos nuestra línea del tiempo, dijimos que la Edad Media, la literatura de la Edad Media iba de qué siglo a qué siglo. Del 5 al 15. Perfecto, muy bien, Camila. Listo. Entonces, vamos con Sebastián Hernández. Perdón, Sebastián Fuentes. ¿Sebastián está? Sí, señora. Sí. Listo, Sebastián, cuando nos hablan de la lírica primitiva, ¿qué son las jarchas? Pues nos dicen aquí que son como tipos de textos, por así decirlo, cancioncillas, como dice acá, que se utilizaban, que eran utilizadas por los moaxajas y los musulmanes. Me estás leyendo lo que dice ahí, ¿no? Necesito que tú pienses si realmente tienes claro qué son las jarchas. Y pues acá nos dice que es como un tema más tirado del romanticismo con el tema amoroso. Ok, bueno, Isabela. Isabela. Señora. Aquí en la literatura, cuando hablamos de literatura épica, ¿a qué se refiere esto de literatura épica? Profe, pero las jarchas no eran una influencia de la lírica musulmana en
¿En España? Claro, es que Perdón. eso lo leyó don Sebastián, pero aquí está, sí, las jarchas es la influencia de la literatura, muy bien, Valeria, o sea, lo estás diciendo con tus palabras, es la influencia de la literatura musulmana en España. Eso lo iba a decir yo. Ok, perfecto, Valeria, muchas gracias. Isabela, ¿qué es la literatura épica? Es como un género narrativo. Como que hay hechos como ficticios o No, relativos. señora, nada de eso. Estúdiame eso, por favor, Isabela, porque eso no es la literatura épica y eso esa palabra épica ya tiene que estar muy clara. ¿Me va a decir qué es épico? Discúlpame, Marco Ramírez, Marco, ¿qué es épico? ¿Qué es literatura épica? La literatura épica, si no estoy mal, es cuando se narra historias de, digamos, de héroes en un suceso de la historia, donde se le atribuyen cosas a ellos. Ok, historias de héroes sobre todo, ¿no? Y decimos que hay dos diferencias importantes en la literatura de la Edad Media, el Mester de juglaría y el Mester de clerecía. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, William Plazas? Entonces, digamos que la diferencia entre el Mester de qué, profe? De clerecía y el Juglaría y Mester de juglaría. Espera, busco el cuaderno. ¿Puedo decirlo? Laura Sofía. Pues el de clerecía, lo fundamental era como enseñar y pues le pertenecía al clero, entonces eran como estrofas casi de 4 veces, eran alejandrinos y eran de como los eruditos, los morgis. Ajá, esa es la clave, ¿no? Eran los más configurados de conocimiento. Sí, y los de juglaría, pues su finalidad era divertir y le pertenecía a los juglares, era casi que poesía pues épica y lírica, ¿no? Entonces era acompañada siempre de música o movimientos como el teatro y a todo eso se refiere. Ok, Para perfecto. contar Muy bien, historias Laura. épicas al pueblo. Exactamente, eso es lo que se buscaba, contar historias Es épicas. como el juglar es más de tradición oral y el de clerecía pues es más de tradición escrito. De palabra escrita. Sí. Ok, Otra cosa del juglar es que discúlpame, a le damos la través... palabra. Discúlpame, Valeria, pide la palabra, por favor. Susana estaba pidiendo la palabra. Dime, Susana. Otra característica del Mester de clerecía es que se creó para lectura y no para declamación, a diferencia del Mester de juglaría, que hicieran declamaciones que eran acompañadas de música. Ok, perfecto. Ivalú. Quería mencionar que en el caso del Mester de juglaría, el público al que pues se le narraba, se le contaba, probablemente no sabía leer. Era por eso que se leía hacer de una forma didáctica. Isabela, ¿qué dijo Ivalú? No entendí. Ah, tenemos que estar atentos. Ya van 2 preguntas que te hago y no estás atenta. Daniel Guerra, ¿qué dijo Ivalú? La pregunta sí la sabía. Ah, pregunta si la sabías, pero no la respondiste, mujer. Te pregunté por literatura épica y me dijiste que era otra cosa que no tenía nada que ver con la literatura épica. Sobre ficción y héroes. Dime. Sobre ficción y héroes. Y se basaba más en héroes. Tú no dijiste que era de héroes. Sí, yo dije que era como un género narrativo ficticio, como pero relativo, no es ficticio, Isabela, no es ficticio la literatura épica. De pronto extrapola ciertas cosas, pero por ejemplo, piensa en literatura épica como la Ilíada o la Odisea. La guerra de Troya se dio y nos está hablando del héroe, pero no es ficticio, ¿no? Y lo fundamental no es que sea ficticio, porque justamente lo contrario, está contando la historia del héroe. Sí, está enalteciendo a ciertos hombres. Entonces, por favor, sean concretos y reconozcan cuando deben aprender más sobre un tema. Eso necesito que ustedes lo estén revisando y presten atención a sus compañeros. ¿Qué fue lo que dijo Dana? ¿Qué dijo Ivalú? ¿Yo me puedo decir? Eso significa puntos negativos para ustedes. Necesito que estén escuchándose entre ustedes. No, Discúlpame, profe. Juan David, ¿qué dijo Ivalú? Yo quiero. No, profe, yo sí sabía lo que dijo Ivalú, sino que ¿Qué? Dime, Daniel. pues Ivalú dijo que como el Mester de juglaría iba para las personas Que no sabían leer. que no sabían leer, pues entonces declamaba para que aprendieran
Perfectamente. Va orientado hacia personas que no saben leer. ¿Y la prosa romance? ¿Qué es la prosa romance? Charis Mariana Hernández, por favor. Señora. ¿Qué es la prosa romance? Señora. ¿Qué es la prosa romance? La prosa romance, la verdad no sé. Laura, por favor. ¿Cuál, Laura? Escobar. Ah, ok. Segunda vez en el día. Sí. Laura. Bueno, Luisa Tamayo, ¿qué es la prosa romance? Pues yo voy a decir pues la prosa, ¿sí? Digamos, es como que la traducción de cuentos y fábulas de origen árabe y hebreo por parte de la escuela de traductores. Y, o sea, más que todo, los temas que toman son los amorosos y los caballerescos. Por eso se podría decir que es la, pues, prosa amorosa, prosa romance. Y ya. Ok, no es porque sea amorosa que se llama romance, ¿no? No, es por el tema que siempre toman. Ah, ok. ¿Qué dice Laura? ¿Algo que complementar a eso? Pues era como más que todo por las partes de los hebreos y porque se tomó mucho en cuenta lo de la escuela de traducción de Toledo, que fue principal para pues la prosa en ese momento. Ok, bueno, Juan Diego Andrés, ¿por qué se caracteriza la literatura renacentista? Espera. Bueno, Dime, discúlpame, ¿qué quieres decir, Valeria? Algo sobre que otra característica de la literatura medieval era que la iglesia aprovechaba todos los medios para llegar al pueblo, que eran el pilar de su poder, y siempre tenían todas las historias que se contaban, eran de carácter moralizante, para dejarle una reflexión al pueblo. Por ejemplo, que la lealtad era importante, que el feudalismo era importante, o sea, la lealtad, que tú eras el siervo y la lealtad a tu terrateniente era importante. Al señor Entonces feudal. Aprovechaban todo esto para influir en el pueblo. Y no solo eso, también en la parte anterior, los escritos eran sobre personas que habían encontrado sobre el oficio de clérigos, lo del menester de clerecía. Ahí contaban historias sobre religiosos que con la palabra de Dios o con la religión habían logrado obtener muchos beneficios moralmente. Entonces así lograban convencer a la gente y que pues se enfocaran más en la religión y no a cosas, ¿cómo se dice? Sí, profanas, sino más a la religión. Listo, muy bien, Juan David. Listo, entonces ya hacemos una comparación, esto es en cuanto a la Edad Media. Ahora sí, nos vamos para la literatura renacentista. Osvaldo, ¿qué caracteriza a la literatura renacentista? Porque antes en la Edad Media el centro de todo era Dios. Ahora en la literatura renacentista será el mismo hombre. Entonces se buscarán formas de explicar su existencia. Otra cosa es que pasó entramos a un periodo antropocéntrico, se llama eso, ¿cierto? El hombre es el centro. Humanismo, exacto. El humanismo es muy importante en el Renacimiento. ¿Qué más? Y pasó de pensarse geocéntricamente a heliocéntricamente. ¿Eso qué quiere decir? Que antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo, pero gracias a Copérnico, creo que sí. No. Perdón. Bueno, se llegó a una hipótesis de que el centro era, de que el Sol era el centro del sistema solar. La teoría heliocéntrica, planteada por Copérnico. Sí. Listo, muy bien, Osvaldo. Por favor, me va a decir, Bianca, ¿cuáles son las obras literarias fundamentales de este periodo renacentista? Yo, profe. Bianca Ramos, por favor. ¿Puedo, profe? Bueno, Bianca, aquí tenemos un puntico negativo. Yo necesito que estén conectados. No, déjame, yo les voy diciendo porque si no, no me participa todo el mundo. Juliana Flores, obras fundamentales del Renacimiento en España. Juliana. Ya, ahora está hablando.
Pues acá nos dice que básicamente sus obras eran sobre pues la naturaleza, el amor y así, ¿no? Y pues de acá unas obras que nos dicen, pues no sé, profe, no estoy segura. Dice que la Arcadia del Jacopo, pues no sé si sean fundamentales. ¿Cómo así que no sabes? No sé. ¿No tienes una línea del tiempo de la literatura, Juliana? Espérate. Por favor, o sea, Espérate, esa profe. línea del tiempo es fundamental y aquí les estoy mostrando una línea del tiempo. Aquí sé tienen cuál. un ejemplo, Juan Diego, obras fundamentales de la literatura del Renacimiento. Eso es lo que yo necesito que ustedes tengan claro. Cuando yo les pido, hagan una línea del tiempo de la literatura española, es que ubiquen características y vayan mirando obras de autores. Juan Diego, obras fundamentales del Renacimiento. Bueno, principalmente en España se caracterizó el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, acá tenemos sí, una. que fue escrita anónimamente. Ok. La Celestina. La Celestina. El Quijote de la Mancha. Y el Quijote de la Mancha. El Quijote, perfecto. Cervantes, por favor, recuerden que El aquí en Buscón. este momento aparece el señor Miguel de Cervantes Saavedra, que va a ser el padre ¿de qué? ¿De qué movimiento literario? De la novela moderna. Camila, De la novela de la novela moderna, muy bien. O sea, con Cervantes empezamos con la novela moderna. Listo, y nos venimos a la época más importante de España, que es la literatura barroca, el siglo de oro español. ¿Por qué se caracteriza esta literatura, Marco? La literatura barroca. Yo sé. Marco. Profe. Profesora, please. Punto negativo para Marco. Los necesito conectados en la clase. Profe, yo. La literatura, discúlpame, la literatura barroco, por favor, Dana. El barroco se caracterizaba porque nacieron dos, que fue el culteranismo, que fue por Francisco de Quevedo, y fue el conceptismo, que fue por Góngora. No, puedo hablar? Al revés. El culteranismo de Góngora y el conceptismo de Quevedo. Y es Yes. Góngora, por favor. Y esos ya los Góngora. tienen que tener súper claro, ¿no? Ya tienen que Y tener muy claro a Góngora profe, y el a... barroco se caracterizaba por tener mucho detalle en las cosas. En la Perfecto. La recarga en los detalles como tal. Muy bien. El siglo de oro de la literatura, ¿por qué se caracteriza, Daniel Guerra? Yo, profe. ¿Puede repetir la pregunta? El siglo de oro de la literatura, ¿por qué se caracteriza el siglo de oro de la literatura? Pues el siglo de oro de la literatura española se caracteriza pues porque fue como una época en la que todos estos escritores españoles como que se dieron a conocer más, donde se dieron como más producciones escritas por parte de ellos. Como, o sea lo del barroco. ¿Me puedo decir algo? Es Y una es duda. justo al final del renacentismo. ¿Tú me puedes decir algo? El siglo de oro el siglo de oro. Dime. El siglo de oro pues se caracterizó más que todo porque manejaban una gramática Ática española de Nebrija. No porque manejaban una gramática española de Nebrija, por favor, no es por eso, es porque decimos que empezó en ese momento, o sea, es como una fecha aproximada para decir cuándo empieza el siglo de oro, con la gramática española de Nebrija. No es porque sea que todos manejen la gramática, pero, o sea, obviamente que todos los escritores, el detalle más importante del siglo de oro, por favor, dígamelo, Isabela, ¿qué es lo más importante del siglo de oro? Las obras que se produjeron en ese momento. Pues en todos los movimientos se producen obras, pero ¿qué caracteriza esas obras? Su forma de escritura y su... ¿Qué es lo particular de esa forma de escritura? Esa época, pues o sea, fue como España, pues estaba pasando por varias crisis y... ¿España está pasando por crisis en el siglo XVII? ¿El siglo de oro español? ¿No me puedes decir? Isabela, por favor. El auge de España. Precisamente se llama siglo de oro por algo. Ibalú, ¿por qué se llama siglo de oro? Lo primero, algo característico es que pues dura un siglo y además es el apogeo de las obras literarias. Y pues o sea, es algo también de mucha producción y de producción de alta calidad. España no está pasando por ninguna crisis.
del apogeo de las... Al contrario, económicamente, ¿cómo está España? Pues la verdad Está se súper encuentra bien porque por lo de la contrarreforma, además, como que logran no permitir que la reforma protestante gane frente, sino que encuentran una forma de defender lo que creían y seguir con el adoctrinamiento. Ok, dime, Valeria. Además de eso está el hecho de que ya habían colonizado América. Entonces tenían las minas, tenían todo lo que sacaban de América. Entonces, además de que la corona riqueza está que bien, está saliendo de España, de oro, América, está llegando, o sea, es un momento económicamente muy próspero y además en la literatura va a tener toda esa manifestación. Digamos el romanticismo y el realismo. Daniel está pidiendo la palabra, dime, Daniel. No sé si estoy equivocado, pero ahí es donde se nota también el tema de las influencias de los musulmanes que se encuentran en España en ese momento. Sí, también. De las culturas y todo eso. Sí, también hay una influencia. ¿Puedo decir algo? Pero en esa época también fue que se dio lo de la Inquisición y los nuevos cristianos y... Ok, sí. Bueno, discúlpeme un momento, ya vuelvo nuevamente sobre esto, quiero terminar de mostrarles esto, ya te doy la participación, Susana. Quiero que miren este mapa, antes de la comparación entre estos dos mapas, ¿sí? Dígame, por favor... ¿Marco? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mapas? ¿Qué podemos notar acá? Que en un mapa, digamos que en un mapa nos muestran cada reino que había antes. ¿Este mapa de qué época estamos hablando? De la época... 1200. Época 1230, sí señor. Este es el mapa de la época medieval donde están los diferentes reinos que conforman España, ¿cierto? Mientras que aquí, ¿cómo vemos a España? España unificada. Más o menos unificada. Está el reino de Castilla, es Europa en el siglo XVI. ¿Cómo se transforma del siglo XIII al siglo XVI? Yo necesito que ustedes empiecen a jugar mucho con los mapas para que comprendan más los contextos históricos. Entonces, la literatura de la Edad Media corresponde a esta España, que está dividida en reinos, y la literatura del siglo XVI, esta España, con el reino de Castilla, que está unificado. Pilas con los mapas y la geografía. Para mañana, por favor, quiero que miren muy bien este cuadro, que fue el taller de afianzamiento, los aspectos históricos, literarios. Ay, no, aquí me equivoqué, perdón. Estaba en noveno todavía. El Buscón. El Buscón. La vida del Buscón. ¿Listo? El Buscón de Quevedo, por favor. Entonces, los aspectos históricos, literarios, ideológicos y políticos. ¿Ok? Bueno, nos tiene que quedar como tarea, estudiar la línea del tiempo, estudiar el taller de afianzamiento. Por favor, lectura diaria, 20 minutos mínimo de lectura. Porque recuerden que sus evaluaciones son de análisis, ¿no? Yo no les pregunto a ustedes cosas literales, sino ustedes deben leer, interpretar y escribir. Tienen que tener clara esta información, pero las evaluaciones son de análisis. Y deben estudiar los esquemas del libro. Aquí les doy una frase de despedida, aquí están pues en las páginas. Este documental sobre la historia de España, el siglo de oro, les recomiendo que si tienen un tiempito lo vean. Estas diapositivas, chicos, van a estar montadas en Santillana. Entonces ustedes van a tener acceso en Santillana. Al final del día, ¿qué vamos a hacer los profes? Vamos a abrir una carpetica cada uno en su biblioteca, entonces van a tener una carpeta para español, una para comprensión lectora y una para filosofía. En la de español van a encontrar una carpeta donde van a estar las direcciones de YouTube, otra de las clases de los 20 minutos, otra carpeta donde van a estar las diapositivas para que ustedes puedan ir, revisar los videos, revisar los mapas, revisar las líneas del tiempo que están ahí, puedan estudiarlo. Y va a haber otra carpeta de actividades. ¿Listo? Hasta aquí voy a dejar la grabación, pero seguimos charlando.